Bien, estamos de regreso ya a 9 minutos de la hora 9, justamente. Aquí en nuestra ciudad capital, la temperatura es de, a ver que lo teníamos por acá, 28 grados 8 décimas, 33,8 es ya la térmica, ¿no? 80 es el porcentual de la humedad, la presión atmosférica, 999,2 hectopascales. Viento del norte a 18 kilómetros por hora, la visibilidad normal 10 kilómetros y en cuanto al pronóstico, parcialmente nublado con una temperatura máxima de 35 y una mínima de 25 para mañana. Parcialmente nublado, 35 de máxima, 24 de mínima. Este tema que tiene que ver con el clima y demás, seguramente vamos a hablar ya con nuestro invitado, nuestro amigo, el doctor Juan José Nay, investigador del CONICET, profesor de la UNE y consultor ambiental. Realmente es un gusto tenerlo, doctor, en nuestro espacio. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por estos minutos. Juan Barrios, lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Juan? Gusto. Estamos bien, ¿no? Con mucho calor, doctor. Sí, sí, el calor. Es algo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Doctor. Sí, dígame. Hay un tema en donde hay ciertas controversias, ¿no? Con el tema de este estudio que vincula el regreso del yaguareté a Liberá con la mitigación del cambio climático. Y esta cuestión de depredación que existe, ¿en qué favorece al ambiente o a este cuidado de nuestro medio ambiente ahí en los esteros de Liberá, particularmente en toda la provincia y en la región, ¿no? Cuéntenos un poquito por qué esta controversia o esto que salió en un gráfico local con respecto a lo que es el yaguareté aquí en nuestra provincia de Corrientes. Lo escuchamos. Claro, la primera cosa que tenemos que dejar en claro es que el cambio climático sí, es una cosa que ha existido siempre desde el comienzo de la historia de la Tierra. Desde que la Tierra tiene atmósfera, el clima está en permanente cambio. Ahora, la controversia es a qué se debe el aumento de 1,5 grados en la temperatura durante los últimos 100 años, ¿no es cierto? Un movimiento muy importante que está respaldado por el Instituto Internacional de Cambio Climático de Naciones Unidas, el IPCC, señala de que ese cambio en el clima está relacionado con un efecto antrópico debido a las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de las máquinas en general, de la industria, de los vehículos, que producen un incremento en estos gases, básicamente el metano, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, el óxido nitroso, que son gases que tienen efectos en la atmósfera porque al aumentar generan un efecto de paraguas en la parte alta de la atmósfera e impiden la salida, el efecto convectivo de la atmósfera para la salida, ¿no es cierto?, del calor. O sea, ese grupo de científicos señala de que es causa del hombre el calentamiento global. Pero hay otro grupo muy importante de científicos que señala que el calentamiento global, el calentamiento de 1,5 grados en el clima, primero que no es nada grave y segundo de que es un fenómeno que se ha dado muchas veces en la historia de la Tierra. Ahora bien, el tema es saber si esa teoría del calentamiento global de origen antrópico es una verdad incuestionable o no.
Y Claro. realmente lo que nosotros tenemos es una posición de un grupo de científicos basados en modelos lineales del comportamiento del clima y de la relación con el aumento de gases. O sea, no hay una demostración terminante de que esto se deba al efecto humano, sino que puede tener otro origen que es natural y normal en los cambios del clima de la Tierra. Claro. Entonces, si hablamos de cambio climático, no lo negamos, ¿no es cierto? Y decimos que existe. Ahora, decir que el cambio climático es una catástrofe es una cosa que es difícil de sostener hoy. Segundo, el tema del artículo que usted mencionaba es un artículo que ha publicado un medio local, en el cual un grupo de becarios está trabajando en demostrar si la introducción del yaguareté tiene un efecto indirecto con el cambio climático, debido a que el yaguareté controlaría a los carpinchos. Los carpinchos comen pasturas, y entonces estarían disminuyendo la producción de pastos, y Claro. habría un efecto sobre los sistemas naturales y por ende sobre la atmósfera. Claro. Esto, en principio, es una cosa un poco sostenida con alfileres, ¿no es cierto? Claro. Porque es muy difícil de demostrar, y en otro sentido que, en mi manera de ver, y de acuerdo a la experiencia que tengo, es como relacionar la alpargata con el campo. Es decir, Sí, sí. hay una relación entre las dos cosas. Sí. Pero el hecho de que toda persona que usa alpargata es un hombre de campo no lo es, ¿no es cierto? Y acá la relación de causalidad no hay que buscarla por un controlador como el yaguareté, que es un animal que tiene muy baja densidad y que habría tenido cierta densidad en el pasado, según dicen. Claro. Pero aún así no puede controlar de ninguna manera los efectos del cambio climático. Es una cuestión insostenible, ¿no? Pero dejemos que trabajen, o sea, el sol sale para todos. Seguro. Y la gente tiene que probar sus teorías. O sea, Seguro. está bien Seguro. esto. Realmente, sí, lo escucho. De todas maneras, acá lo que hay que evitar es el dogmatismo, ¿no es cierto? Que primero, aceptar de que la introducción de las especies, de estas especies, sea un hecho necesario y que no se pueda discutir, es una cuestión dogmática. Claro, claro. Se dice que ha desaparecido el yaguareté y otras especies por causas humanas, por causa del hombre, y la desaparición de las especies, hay artículos científicos publicados con esto, Sí. se deben generalmente a muchas causas que no solamente son humanas, ¿no es cierto? Entonces, Sí. hay que tener cuidado con colocar en la sociedad estos conceptos que después trascienden de una manera, Sí. son llevados a los colegios, a las escuelas, y se pone como objetivo la reintroducción del yaguareté y la reintroducción de otras especies, y se desprecia, ¿no es cierto?, el valor que tienen otras actividades humanas, o las actividades humanas en general. O sea, estaríamos en la situación de las películas de National Geographic, donde uno ve la película y los ecosistemas o la naturaleza serían las plantas y los animales, y el hombre es un intruso. Esto no es así. Claro. Nosotros vemos, especialmente en Corrientes,
que aquí tenemos grandes humedales que se han mantenido a lo largo de la historia, siendo que desde la época jesuítica o quizás antes se hace ganadería en Corrientes, se hacen cultivos, y hay un crecimiento de las forestaciones muy importante, y sin embargo todo eso coexiste. Entonces no me vengan a decir que los humedales se están destruyendo, que el sistema era de otra manera y hay que restaurarlo con la introducción de especies y todo lo demás, porque la configuración que tenemos, primero, es la configuración que tenemos desde que, por lo menos desde que conozco en Corrientes, que es los comienzos del 70, y segundo, de que si queremos reintroducir especies, hagámoslo, pero no lo hagamos como una antinomia con los sistemas agropecuarios o con el crecimiento de las forestaciones, sin saber acabadamente si realmente hay un grado de inhibición por parte de las actividades humanas sobre estas especies o sobre la vida silvestre, ¿no es cierto? Claro, lo que conocemos y sabemos por la voz del hombre de campo, que antaño manifestaban que justamente la depredación o la extinción de alguna manera no total, ¿no es cierto?, del yaguarté fue justamente porque llegaban a las casas y arrasaban con todo, y era imposible sostener el ataque de dicho animal en las viviendas rurales, ¿no? Y el hombre sí lo fue, fue actuando en consecuencia, defendiéndose de este animal. Pero hay que tener en cuenta esto otro que usted nos está diciendo, ¿no? Este mantenimiento o esta equidad que se podría dar en cuanto a los carpinchos, pero no creo que sea posible porque son tan pocos los que han introducido o los que hay verdaderamente en cuanto a este animal, a este felino, ¿no? Así es que hay ciertas cuestiones que conocemos de escuchar, ¿no?, la voz del hombre de campo, el por qué se los ha matado en este caso al yaguarté en su momento. Y hoy tratar de reavivarlo es algo que hay ciertos preconceptos respecto a ello, ¿no, doctor? Mire, yo creo que es muy posible que la gente de campo haya matado algunos ejemplares. No sabemos, no podemos decir porque no sabemos, ¿no es cierto? Es decir, no hay antecedentes escritos de esto, pero lo que yo creo es que estas especies, el caso del yaguareté y otras especies de origen tropical o subtropical, tienen su borde de distribución en Corrientes. O sea, una cosa es el carpincho, por ejemplo, o el yacaré, que tienen altas densidades acá, y otra cosa son estas especies que en el caso de este felino, del yaguareté, es una especie que sabemos que vive en la selva, ¿no es cierto?, en las formaciones de bosques nativos. Macanudo, pero ¿qué porcentaje tenemos de bosque nativo en Corrientes? Nada. Muy bajo. Prácticamente entonces, nada. De ahí a decir de que es el área natural del yaguareté, primero hay que demostrarlo, cosa que no hay información fehaciente al día de hoy. Son algunos escritos que se han hecho, respetables, pero no hay una verdad contundente en ese sentido. Seguro. Y segundo, es decir de que la reintroducción de estas especies es posible y que sea conveniente, porque hoy tenemos un escenario de paisajes muy distinto del que teníamos en 1700 o en 1800. Claro. Entonces, eso es una verdad que no se puede desconocer. Claro. Y seguramente en algún momento se puede generar algún tipo de
de antinomia entre lo que es la producción del ganado y la presencia de estos felinos, ¿no? Es una cosa que no se le ha puesto demasiada atención, o sea, se pone atención en si se puede reintroducir o no, si se extinguió de Corrientes o no, pero no se pone atención en el efecto de competencia o el efecto de antinomia que tendría la presencia de una densidad importante de estos animales sobre la provincia de Corrientes. Entonces, está muy lindo colocar un cartel en la entrada de Concepción, un cartel de 10 por 20 metros con la imagen del jaguarete y todo lo demás para el turismo, pero tengamos cuidado, ¿no es cierto?, con lo que estamos, con el mensaje que estamos poniendo en la sociedad, porque se debe ser bastante prudente en las cosas que uno no tiene demostrada objetivamente con información científica. Claro, claro. Lo demás son hipótesis y son respetables y aceptables, ¿no es cierto? Es decir, pero no lo demos con un carácter dogmático. Claro. Muy acertada su apreciación, doctor, esta aclaración al respecto. Lo llevo a otro tema. ¿Qué nos puede decir de esto que se está dando en los últimos días en distintas regiones del país? También pasó acá en nuestra ciudad capital estas copiosas lluvias, ¿no? Impresionantes. ¿Qué nos puede decir, por favor? Bueno, esto es una situación completamente atípica que estamos viviendo, en el sentido de que estamos dentro de lo que denominan el fenómeno del Niño, que es un ciclo en el cual hay más lluvias. Sí. Lo que nunca se dio en Corrientes es que tengamos eventos tan importantes de precipitaciones en Corrientes y en el nordeste y en el país en general, eventos localizados, fíjese que son muy localizados, de viento y de viento y de lluvias. 200 milímetros en pocas horas es una cosa que nunca se vio acá en horas, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a la información que proporciona el ICA, ¿no es cierto?, el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente, que por suerte tiene una estación meteorológica muy buena, nos dice que las lluvias han sido de 700 milímetros en lo que va de este año, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? ¿Es mucho, es poco? Y es casi el doble de lo que debiéramos tener para este periodo de 3 meses, ¿no es cierto? Claro. Y es el doble de la cantidad de agua que se fue por evaporación, es decir, por evaporación, por el consumo. O sea, nos quedó un saldo en el suelo de 300 milímetros, 350 milímetros, lo cual es muy bueno. Ahora, lo que no es muy bueno son estos eventos espasmódicos que ocurren y que ponen en vilo a la sociedad porque no estamos adaptados para vivir en una situación de crisis como esa. O sea, no hay desagües suficientes porque es imposible hacer desagües si no hay pendientes. Acá las pendientes son prácticamente de cero. Y eso hace, ¿no es cierto?, de que se junte agua y que no se pueda escurrir y que tengamos fenómenos de anegamientos, situaciones anormales. Recordemos que por Virasoro pasó un pequeño tornado que hizo desastre en las forestaciones, rompió una cantidad de árboles y demás. O sea, eso no lo habíamos tenido hasta acá. Claro. No habíamos tenido fenómenos del Niño convulsivos de estas características que actúen localmente. Lo que se veía era que llovía y llovía en toda la región, más de lo normal. No, hoy llueve mucho más de lo normal en algunos sitios. Claro. ¿Cierto? Es más, la cosecha de soja y de maíz se iba a perder en rendimiento porque había habido un periodo corto, pero un periodo de seca justo en
en el periodo de macullamiento y demás. Entonces, en pleno fenómeno del Niño tenemos estas situaciones. Fíjese que hasta el mes de diciembre del año pasado, sí, nosotros terminamos el año pasado, el 2023, con valores normales de precipitación, siendo que estábamos en el Niño. Y el Niño vino tarde y se manifestó a partir del mes de enero, y llegó más o con menos. todo. Y llegó con todo. Claro. Doctor, como cada vez que dialogamos con usted es un gusto, ¿no? Y nos clarifica un poco bastante, diría yo, el panorama climático, ¿no? Y más allá de esto, algunas que otras cuestiones que hacen con el ambiente. Le agradezco muchísimo y que tenga un hermoso día. Le mando un abrazo. Es muy lindo conversar con usted, Juan, y estamos en contacto para conversar siempre de estos temas. Que son y que nos interesan sobremanera, ¿no, doctor? Le mando un abrazo y que tenga un hermoso día, a pesar del calor, ¿no? Ahí estaba el doctor Juan José Ney, investigador de CONICET, profesor de la UNE y consultor ambiental. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa tenerlo al doctor aquí en nuestro espacio para aclarar un poco esta cuestión que tiene que ver con el clima. Y como dijo él, el cambio climático siempre estuvo, no hay que atemorizar a la población con estas cuestiones, pero cada tanto hablar con quien realmente sabe de estos temas y no repetir lo que dicen por ahí. Esto es objetividad, ir a la fuente, es lo que hacemos y esto es lo que practicamos. Periodismo objetivo. Nos vamos a la pausa, la música, ya volvemos. Ya regresamos.